¿Qué pasa cuando nosotros nos enojamos y no podemos controlar el enojo? Una de las áreas que quedó afectada después de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, comieran del fruto prohibido, fueron nuestras emociones, que de repente nos llevan descontroladamente a cometer errores de los cuales muchas de las veces son muy graves. Así es que hoy vamos a mirar cómo el enojo de Caín, siendo la primera persona que la Biblia registra con una clase de enojo descontrolada, cómo aprovechó el enemigo para tomar aquel enojo y llevarlo a que hiciera una obra de la cual iba a marcar el primer homicidio, asesinato en esta tierra, matando a su propio hermano. Así es que en este día tomemos entonces nuestra Biblia en el libro de Génesis. Vamos a estar leyendo el capítulo 4 en el versículo 3. Después de que Adán y Eva tuvieron sus dos hijos, que creemos en vida en la verdad, que Caín y Abel conocían de Dios y conocieron el huerto, y que la pérdida del huerto causó un gran enojo en Caín, pero que Dios iba a dialogar con ellos y que se iba a referir, a relacionar con Caín y Abel, y cada uno de ellos iba a tomar una decisión diferente con relación a Dios. Leemos entonces en Génesis capítulo 4, versículo 3, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera, y dice así: aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La Biblia nos enseña principios de interpretación para que entendamos algunos aspectos que de repente a nosotros se nos escapan y necesitamos ir a observar otras áreas de la Biblia para que nos dé la interpretación correcta. Tenemos la información que ya miramos en el video pasado, que todo parece indicar que él tenía el problema de que no quería relacionarse con Dios por razones de que le parecía injusto y estaba enojado por lo que había ocurrido, por lo que habían hecho sus padres. Estaba enojado con Dios y también estaba enojado con su familia. Y también iba a estar enojado con su hermano y iba a provocarlo a llevar a cabo aquel asunto tan siniestro. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cuál era el asunto que pasaba por el interior de Caín? Pues, si recordamos que Cristo mismo dijo que el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir, hablando del diablo, pues entonces podemos entender que hasta aquí el enemigo había hurtado cierta parte de la familia, pues los había quitado la estabilidad, los había hecho perder, pero todavía no lograba el enemigo introducir lo que es el matar a una persona. No lo había logrado con el pecado de Adán y Eva. Dios los había cubierto con pieles, había derramado sangre, cubierto su pecado. Y ahora el enemigo empieza a trabajar arduamente
según sus artimañas en el corazón de Caín, y despierta en él un gran enojo. Y aunque sabe, porque así le enseñó Dios, y así lo aprendió, y lo entendía, y lo comprendía, y lo tenía por conocimiento, que necesitaba relacionarse con Dios, pues podemos entender que se esforzaba en querer hacer religiosamente el llevar una ofrenda. ¿Y cómo sabemos que se esforzaba? Pues porque lo hacía, pero lo hacía con una fuerza de obligación, pero su corazón era diferente en su interior. Así es que Dios miró eso, y si nosotros miramos, primero se pronuncian a las personas y luego se pronuncian las ofrendas. Es la persona la que debe de agradar primero a Dios, para que la ofrenda que se presenta agrade a Dios. Pero ahorita vamos a mirar lo que dice la Biblia en otras partes con relación a Caín. Pero leamos un poquito. ¿Qué hizo Dios cuando miró tan semejante enojo en Caín? Pues miramos en el capítulo 4, versículo 6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, observa, Dios, al notar tan grave situación que vivía Caín, Dios mismo habla con Caín y le dice unas palabras maravillosas. Le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Cuál es el enojo que tienes? ¿Qué es lo que está pasando por ti? No porque Dios no lo supiera, sino porque Dios siempre quiere provocar, convencer con su Espíritu Santo al hombre para que exprese su situación que hay en el corazón del hombre y así poder ser ayudado. Basta que uno clame, como en otra parte de la Biblia, en el libro de Jeremías, dice, clama a mí y yo te responderé. Como en los tiempos donde el pueblo de Dios estaba en Egipto esclavo y clamó a Dios y Dios los oyó. Cuando un hombre clama, sea por enojo, por una situación, Dios lo va a oír. Pero aquí Dios se acerca a él porque Caín no había clamado, solamente había dejado que se engrandeciera su enojo que el enemigo estaba empujando a su corazón. ¿Qué es lo que pasa, Caín? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dime cuál es tu situación. Caín guardó silencio. No conversó con aquel que le podía ayudar. Cuán grave problema es que el hombre no converse con el único Dios que lo creó y el único que tiene la salida y el único que es la puerta, el único que trae salvación. Así es que en el versículo 7 le dice, si bien hicieres, esta frase lo que significa, Caín, tú sabes que lo que estás haciendo, de la manera que lo estás haciendo, el motivo por lo que lo estás haciendo, estás equivocado, Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Dios le dijo, ¿qué no crees tú que yo te puedo enaltecer? Eres el mayor de todos los hijos. Te he enseñado que vengas a mi altar, que me traigas ofrenda. Pero Caín guardaba silencio. No quiso aún conversar con su Creador. A pesar de las repetidas preguntas que se hacían. Y aunque sabía la respuesta, él guardaba su enojo. Así es que le dice Dios, y si no hicieres bien, observa esta frase, cuando uno no hace bien, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Dios le dice, el pecado está a la puerta. Estás a punto de ser atrapado por algo que no puedes quitarte tú mismo, que no vas a poder borrarte de tu vida, de tu alma, de tu espíritu. Estás a punto de pecar, Caín. Miren la misericordia de Dios, dialogando con Caín, amándolo, para que reaccionara, pero Caín no reaccionaba. Y le dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dicho de otra manera, el pecado estaba como un león rugiente esperando para comer a Caín. Lo estaba deseando el pecado. El enemigo estaba listo para lanzarse a atrapar el alma de Caín. Pero Caín todavía tenía la oportunidad de recibir la ayuda de Dios. Todavía se podía él levantar, porque Dios estaba hablando con él. Pero Caín no quiso. Muchos dicen que el tipo de ofrenda fue lo que no le gustó a Dios. Pero si nosotros miramos en el libro de Hebreos, que lo voy a leer para ti, en el capítulo 11, que es un capítulo que habla de la fe, podemos notar que la diferencia que hubo entre las ofrendas fue una diferencia de fe y confianza. Dice Hebreos 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Y dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué le faltó a Caín? Caín ya había dejado de confiar en Dios. Iba y hacía las ofrendas al altar como un ritual, como una religión, pero no de corazón. Aún no le tuvo confianza para dialogar con él, siendo el mismo Dios que se acercó a él para dialogar. Y se equivocó. Se equivocó de una manera de la cual no iba a volver, no iba a poder regresar. Cuidado con el enojo. Algunos de nosotros somos de temperamento fuerte, de lo cual debemos de tener sumo cuidado, de no guardar nada en nuestro corazón, pedirle a Dios ayuda, que nos ayude con su Espíritu Santo, de tal manera que nos mantenga sanos, firmes en la fe, con confianza en Él, que dialoguemos con Él, que salga cualquier situación del corazón, para no tomar un camino equivocado. Confiar en el consejo de Dios. Pero Caín, en su corazón, tomó un camino, una decisión que marcaría toda la humanidad. El enemigo estaba atrapando los miembros de su cuerpo. Estaba sentado en el control de su alma a través del enojo. Porque, repito, vino para hurtar, matar y destruir. Y le había hurtado la paz, la relación con Dios, y estaba a punto de hacerlo matar a su propio hermano.
Y yo estoy aquí para declarar la palabra de Dios y decir lo que la Biblia dice. Y en el versículo que sigue, en el versículo 8 de Génesis 4, dice, y dijo Caín a su hermano Abel. Y hablando verdad, en el original de la Biblia no dice salgamos al campo. Puede sorprenderte, pero es verdad. No quiere decir que la Biblia que estamos leyendo esté equivocada. Pues ahí, en ese espacio, realmente en el original se leería de la siguiente manera. Y algunas traducciones también están sin esa porción que les voy a señalar en este momento. En el original dice, y dijo Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Así es, mi hermano. Así es, mi amigo. Así es, mi lector de la Biblia. La frase, salgamos al campo, no está en el original. Voy a volverlo a repetir. En el original únicamente dice, y dijo Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Algunos dicen, está equivocado entonces la Biblia si no dice eso. ¿Por qué no dice eso? Dios reveló su palabra a Moisés y Dios no se equivoca. Él lo dijo así, así está escrito en los escritos originales, los más originales que se tienen. Los grandes maestros saben que esto es cierto, que no está, pero el motivo de Dios por la cual Él no dice nada es por una razón muy grande. No existe una cosa, un enojo tan grande, una situación tan grande, por lo cual es justificado que un hombre o un ser humano se levante en contra de su hermano para matarlo. No lo existe. Por eso Dios guarda silencio y no dice qué hablaron, para que nadie piense que se puede justificar cuando decimos es que me hizo esto, es que me hizo lo otro, es que me hizo enojar, y es que no existe una justificación. El hombre no puede, no debe levantarse contra su hermano, nunca. Por eso el original guarda silencio, y por eso los que escribieron que dice salgamos al campo, no están equivocados. Ahí bien podría decir discutieron. Ahí bien pudiera decir hablaron sobre las ofrendas y no se pusieron de acuerdo. Ahí pudiera haber dicho lo que sea, pero Dios no lo dice por las razones que ya les dije. No existe justificación alguna. Nadie pregunte por qué. No importa qué fue. No debió de haber ocurrido eso. Así es que sigamos adelante. ¿Y qué dice? Que Caín mató a su hermano. Se levantó en contra de él estando en el campo. Y entró el homicidio al mundo. El enemigo había movido todas las emociones de Caín. Caín había puesto atención en su enojo. No pudo tener dominio aun cuando Dios mismo le había dicho que él podía enseñorearse del pecado, que podía decir que no. Y en lugar de tomar el camino correcto, tomó su propio camino, que en el libro de Judas, libro que se encuentra antes del libro de Apocalipsis, Judas nada más tiene un capítulo y en el versículo 11 dice, ¡ay de aquellos porque han seguido el camino de Caín! Caín formó un camino, que lo vamos a estar dialogando en el próximo video. Un camino que nadie debe de caminar. Un camino de maldad. Un camino equivocado. Y la Biblia declara también en el libro de Primera de Juan, capítulo 3,
Versículo 12. Dice, no como Caín, que era del maligno. Escucha. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí la Biblia nos da la interpretación correcta. Dice que era del maligno, pero no era del maligno como algunas cosas sensacionalistas se ponen a través de las redes sociales, donde dicen que la serpiente era el padre de Caín. No, nada de eso. Si hubiera sido así, Dios jamás se acerca a él para decirle, puedes vencer. No, Caín era hijo de Dios y Dios quería alcanzarlo como quiere alcanzar al amigo, al hermano, al tío, al borracho, al drogadicto, a todos. Dios no quiere la muerte del impío, del que está apartado. Dios quiere que vivamos. Pero Caín no quiso, tomó su propio camino. Y aún después de que mató a su hermano, Dios muestra un amor enorme, porque no quería que Caín se perdiera, porque Dios, aún para el asesino, sí, lo escuchas bien, para aquel que ha matado a un hombre, tiene perdón, tiene redención en Cristo Jesús, en la sangre de Cristo, que murió en la cruz del Calvario y fue derramada, un precio eterno por un pecado eterno, como el matar. Dios una vez más se acerca a Caín. En el versículo 9 del capítulo 4 de Génesis, Dios toma la iniciativa porque Caín no la tomaba. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Acaso Dios no lo sabía? Sí lo sabía. Pero quería que Caín reaccionara porque estaba en su último momento, su última oportunidad para que no se perdiera. Pero miren la respuesta de Caín. Y él respondió, no sé. Esto no es una simple negación, mi hermano. Es una aferración. Es un no al Creador. Una mentira. No sé. Y dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Es que yo tengo que andar cuidando a mi hermano? ¿Quién soy yo para saber dónde está mi hermano? Bueno, Caín, si no lo cuidas, no lo mates. Pero Caín estaba contestando con arrogancia y soberbia, algo que aparta al hombre de Dios y lo pone muy lejos. Y con soberbia y arrogancia contestó aquel que realmente lo buscaba para que encontrara una salida a tan grave y terrible error. El 10, Dios hablando le dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Escucha. Hay una frase en la Biblia cuando el hombre peca que dice que a Dios le duele su corazón. Es algo que nadie entendemos. Pero ciertamente Dios, que cuando mira todo el pecado de todo el mundo, el tuyo y el mío, ha de pronunciar muchas veces esa frase que le dijo a Caín, ¿qué hacen? ¿Qué han hecho? Como a Caín le dijo, ¿qué has hecho?
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo sé lo que tú has hecho, Caín. Y como no le contestó nunca, no tuvo una buena reacción, no buscó perdón, no hubo arrepentimiento, no dio respuesta, no fue responsable, no hubo nada que se encontrara en el corazón de Caín, que sentía dolor o por lo menos remordimiento. No había nada de iniciativa hacia el acercamiento y el perdón a través de lo que Dios quería hacer con él. Y Dios pronuncia las palabras más terribles que un hombre pueda escuchar de Dios. ¿Y por qué? Porque conocía a Dios. Dios dialogó con él directamente. No fue un predicador, no fue un evangelista, no fue un apóstol. Fue Dios mismo que dialogó con él porque le conocía desde el huerto del Edén. Y ese mismo Dios, que no puede tomar por inocente al culpable, porque es justo, y que había mostrado su misericordia y su amor al dialogar con él, le dice a Caín: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y Caín fue maldecido por Dios. En ese momento, Caín ya era del maligno. Caín era condenado bajo los juicios eternos. Todo camino de maldad se iba a despertar y el diablo iba a aprovechar toda aquella maldad para hacerla multiplicar en el mundo. Abel el justo, Abel el que agradaba a Dios, había muerto. El mundo quedó sin un líder espiritual en ese momento, con un dolor grande, tanto en el hombre como en la misma naturaleza. Por eso Dios dice: la tierra clama. Mi hermano, este estudio lo vamos a seguir en el siguiente video. Te ruego que, si estás viendo este video, tome los videos desde el principio para ir paso a paso a entender qué es realmente lo que pasó y por qué estamos en la situación que estamos viviendo en la actualidad. Quiero cerrar este video diciéndote qué es lo que nos enseña aquí Dios. Nos enseña que Caín tuvo la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón. Primero tuvo la oportunidad de no hacer aquello, pero fue vencido por su enojo. El enemigo trabajó en sus emociones y no guardó el dominio propio. Dios se acercó con amor, hizo las preguntas que correspondían y el hombre no contestó. ¿Recuerdan? A Adán le preguntó Dios y Adán contestó. A Eva le preguntó Dios y Eva contestó. Pero a Caín Dios le preguntó más preguntas y no contestó ni una. Decidió tomar su propio camino. ¿Qué principios traemos a la actualidad? Pues que Dios tiene perdón y que Dios se acerca a la persona a través de su Espíritu Santo y que por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. ¿Para qué? Para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Para eso. Si Dios ya sabe lo que hemos hecho, pero Él se acerca y dialoga y ahora nos enseña en su palabra lo que debemos de hacer.
Dijo Cristo, yo he venido para que tengan vida, para que dejen el camino ancho, para que se esfuercen por caminar el camino angosto. No creas los mensajes que te dicen que Dios no es tan malo así, que Dios sabe que tú eres bueno, que en ocasiones te equivocas y que Dios te perdona. Dios solo perdona al que se arrepiente y solo perdona al que le pide perdón. No confundamos algunos errores comunes de sabores, de sodas o alguna pequeño desacuerdo donde no se pierda ni la amistad ni la armonía que puede haber. No. El pecado del enojo puede producir algo más grande. En sí, el sentir a veces enojo no es marcado por la Biblia como pecado. Permíteme terminar con un texto que se encuentra en el libro de Efesios. Un texto con el cual hay esperanza. Efesios 4:26. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A veces uno se enoja, conténtate, que no llegue a más, que no te ciegue, para que no tenga el diablo un hueco donde entrar. Sigamos el camino de justicia de Abel, sigamos a Dios y no sigamos el camino de maldad, porque Caín ya no pudo regresar a Dios. El enemigo entró en su corazón. Y Cristo dijo, yo he venido a deshacer las obras del diablo. Así es que hay una oportunidad en Cristo y esa oportunidad es para ti también. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga a tus hijos, que bendiga tu trabajo, que bendiga tus decisiones y que tengas dominio propio para la honra y gloria de Dios. Hasta la próxima.